Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. La Iglesia Católica, la legataria de San Pedro, dicen, fue la totalidad de la cristiandad hasta el cisma del 1054, cuando nació la Iglesia Ortodoxa de Oriente con sus varias confesiones, y sigue siendo hoy el epicentro de la cristiandad, ya que a ella se adhiere alrededor de la mitad de los cristianos, seguida de las incontables confesiones protestantes con casi 24%, un 16% de cristianos independientes, 11% de ortodoxos y la mitad del 1% de otras denominaciones. Y a lo largo de su historia, la Iglesia Católica se ha distinguido más que por la transmisión del mensaje del Cristo de los Evangelios, existiera o no, por cierto, por su creciente riqueza, que le dio un creciente poder también sobre las sociedades en las que se fue incrustando. Una larga historia de opulencia, derroche y compra de poder. Hoy, con epicentro en el Vaticano, la Iglesia Católica es una de las entidades más acaudaladas del planeta, mientras a usted le cuentan que BlackRock es una amenaza porque tiene un valor de 153.000 millones de dólares. Se calcula que tan solo la Iglesia Católica en Alemania podría valer hasta 265.000 millones de dólares, casi el doble que BlackRock. La opulencia de la Iglesia Católica es evidente en sus cálices de oro y sus vestimentas de hilo de oro y el contenido de los museos vaticanos y los edificios que contiene el pequeño Estado Vaticano, incluida la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y el Palacio Apostólico. Pero eso es una minucia, es cascajo, es cambio. Su riqueza real es simplemente incalculable y no solo porque las finanzas vaticanas son un secreto impenetrable. Se calcula, solo se calcula, que la Iglesia Católica posee unos 716.290 kilómetros cuadrados de tierra por todo el mundo, entre embajadas del Vaticano, iglesias, monasterios, centros de culto, conventos, escuelas y universidades, además de todo tipo de inversiones inmobiliarias que rinden alquileres mensuales por todo el mundo. Además del precio de la tierra en cada país, región o población, sume usted el contenido de los bienes inmuebles de la iglesia, sus joyas, sus edificios, su mobiliario, sus obras de arte, etcétera, etcétera. Además, los expertos calculan que el Vaticano tiene inversiones por más de 10.000 millones de dólares en compañías extranjeras, controladas por el llamado Instituto para las Obras de Religión, que es como piadosamente se conoce al Banco del Vaticano, que bien, no es un banco, no presta, pero administra la riqueza del Vaticano. Tan solo el Opus Dei dispone de unos 3.000 millones de dólares para su funcionamiento. El Vaticano tiene además unos 1.600 millones en inversiones solo en el mercado de valores italiano. Se presume que hay inversiones vaticanas disimuladas, más o menos, en las bolsas de Londres, Nueva York y París, y quizás en otras. Tiene 22,4 millones de dólares en una tonelada métrica de oro que guarda la Santa Sede y otros 20 millones que guarda cautamente en la Reserva Federal de los Estados Unidos y unos 500 millones de dólares más entre pitos, flautas, velas, bolas y balas. Como remate de esto, está el flujo incesante, cotidiano, inmenso y mundial de las limosnas que entran a la iglesia, parte para el mantenimiento de sus sacerdotes y diócesis, pero la parte grande para el Vaticano. ¿Cuánto suma todo eso? Nadie lo sabe. Hay cálculos tan variados y encontrados que no tienen sentido. Digamos que es muchísimo. Claro que esto no siempre fue así. Los cristianos originarios, es decir, los que empiezan a seguir las enseñanzas que se decía que había impartido Jesús de Nazaret, se tomaban muy en serio la idea de la pobreza de Cristo, así como de sus prédicas en favor de los pobres. La renuncia a los bienes y disfrutes materiales, alimentos abundantes y lujosos, casas cómodas, telas de suave tacto, joyas, mantas, chimenea en invierno y demás riquezas, apoyaba la idea de que había que pensar en la recompensa de inmenso gozo que esperaba en los cielos y no clavarse en placeres y gustos banales de una vida que era solamente la sala de espera de la gloria. Disciplina, obediencia, conformismo, desprendimiento, incluso carencias dolorosas, todo eso era el camino que llevaba a Dios y era donde había que ir. Y además la iglesia en sí era una institución profusa, difusa y confusa, sin una personalidad que le permitiera disponer de bienes materiales de modo notable o institucional. Porque de hecho había muchas iglesias y muchas comunidades con prácticas, creencias e interpretaciones distintas y a veces enfrentadas, incluso violentamente. Pero las que estaban bajo dominio romano, además, eran perseguidas. Y las que no eran perseguidas y crecían, iban consolidando su poder terrenal, haciéndose dueñas de las iglesias, cementerios
y conforme jerarcas como los obispos dedicaban más tiempo a la iglesia, tuvieron que ser mantenidos por la propia congregación, darles un salario si a eso se dedicaban. Las iglesias se decoraron y para exaltar a Dios, nada mejor que el más precioso de los metales, el oro. Pero la explosión vino con la legalización del cristianismo a cargo de Constantino, un militar romano vencedor de las guerras civiles romanas y proclamado emperador que se convirtió al cristianismo en el 312 de la era común. Por cierto, se convirtió al cristianismo, pero no inventó el cristianismo, como dice una teoría que anda caminando por allí, aprovechando que la gente no conoce ni siquiera la historia de su propia religión. La conversión de Constantino no solo fue un asunto espiritual y personal, debido entre otras cosas a que creía que Dios, el Dios cristiano, le había dado el triunfo en una batalla y lo había llevado al imperio, sino que dentro de las muchas reformas que introdujo en el gran imperio romano, implementó una serie de políticas beneficiosas para la Iglesia, representada por el obispo de Roma, que en aquel momento era Melquíades. Constantino le dio a la Iglesia apoyos financieros, exención de impuestos de la que goza hasta hoy en numerosos países, exentó al clero cristiano de los servicios públicos obligatorios e instauró un sistema de obsequio de alimentos a iglesias y monjas, entre otras muchas cosas. Constantino, además, emprendió una serie de proyectos de construcción de iglesias en Roma, Antioquía, Constantinopla y Tierra Santa. Eran iglesias ya muy distintas de las catacumbas donde se daba misa unas décadas antes. Eran edificaciones espaciosas, lujosas, con columnas de mármol y techos recubiertos, por supuesto, de oro. En palabras del propio emperador, los edificios de la iglesia debían superar a todos los demás en belleza, porque es apropiado que el lugar más maravilloso del mundo esté dignamente decorado. Se había comido la empanada completa. Los obispos de las grandes ciudades pronto tuvieron así los recursos y los amigos en el poder político y económico para crear iglesias decoradas con mosaicos de gran esplendor, para mostrar a los fieles cómo eran las glorias del cielo al que iban a ir. Oro, perlas, gemas, pompa y boato. Y tú sabes, si además tú donabas para construir la iglesia, comprabas entrada para el cielo sin pasar por la casilla de salida ni el purgatorio. Y los obispos y sacerdotes hacían tronantes homilías denunciando el lujo, las joyas y adornos de los cristianos ricos, al tiempo que interpretaban las joyas, oro y decorados lujosos de la iglesia como formas de revelar la belleza de la enseñanza de Cristo y los espacios de la gloria. Los objetos radiantes y hermosos y costosos representaban las realidades espirituales a las que aspiraba el buen cristiano. Eran una metáfora muy costosa. Pero por entonces, las joyas y el oro no eran en sí riquezas, sino que eran el resultado de la riqueza. No podías venderlas para comprar otras mejores, no podías incrementar su valor. Las joyas y el oro eran el destino final de la opulencia. La verdadera riqueza estaba en la producción, y en la Edad Media era la producción agrícola. Es decir, la riqueza era la tierra, que había sido la base de la economía griega y romana, y la gente que la trabajaba, esclavos en el pasado, pero ya en la Edad Media cada vez más simples siervos. En el 321, el emperador legalizó que él y su aristocracia convertida al cristianismo por convicción o porque no les quedaba de otra, hicieran donativos a la iglesia, que entonces se multiplicaron especialmente en la forma de tierras. El propio Constantino le dio a la iglesia el Palacio Laterano, que es hasta el día de hoy la residencia papal. Esto, por supuesto, no ocurrió una sola vez, sino que se volvió una costumbre. Y para el siglo V y VI, la expansión de la riqueza eclesiástica era enorme, y no solo en Roma, sino por toda Europa y Asia Menor. Esto también hizo que ser obispo, arzobispo y sobre todo papa fueran puestos codiciados, pues permitían meter la mano en la caja del dinero. Los intereses espirituales desde entonces empezaron a ser secundarios al poder, la gloria y la riqueza, que atraían buena comida, buena bebida, noches placenteras, elogios, sumisión, mansiones, lujos, lujos en todo. Un verdadero imán para los más ambiciosos e inmorales que de pronto se sentían llamados al servicio de la iglesia. El asunto llegó a su clímax cuando el Papa Zacarías coronó como rey de los carolingios a Pipino el Breve, mientras que el Papa siguiente, Esteban II, lo nombró patricio de los romanos. Muy agradecido, Pipino le entregó al Papa en el año 756 los territorios que había ganado en una guerra contra los lombardos y que fueron la base de los estados pontificios. A partir de entonces, con su propio país, unos estados que cruzaban de lado a lado la península itálica por el centro, el Papa ya pudo contar con su propio ejército de voluntarios fieles, o más bien fanáticos, que luego serían sustituidos o acompañados por mercenarios o condottieri. Si Jesús dijo mi reino no es de este mundo, la iglesia cristiana medieval pudo responderle, pues el mío
El mío sí. La Edad Media, más que ninguna otra cosa, fue la edad del cristianismo. La obsesión principal del europeo medieval era la salvación de su alma, la consecución de la gloria celestial. Vivía, servía, trabajaba, oraba y respiraba pensando en no pecar para no acabar en el infierno, aunque tuviera que complacer a un Dios bastante gruñón y temible, según decían los curas y frailes que relataban la Biblia, porque era una Biblia que los siervos no podían siquiera leer. Igualmente, el ciudadano medieval común iba a misa sin enterarse de qué se trataba todo el ritual que se desarrollaba en latín, un latín cada vez más antiguo y de espaldas a los fieles. Lo único que se daba en su idioma durante la misa era la homilía o sermón del cura o fraile, y de ahí había que sacar todas las enseñanzas necesarias para ir al cielo y evitar el infierno. El clérigo era el portero del cielo, la línea directa con Dios, y mientras se iban reconstruyendo reinos europeos a la caída del Imperio Romano, el poder de la Iglesia se consolidaba. De todo lo que se producía, fuera en los talleres artesanales de las ciudades o sobre todo en las tierras cultivadas, la Iglesia recibía el diezmo, supuestamente el 10% por decreto del Consejo de Tours en el año 567. Eran los impuestos celestiales a cereales, tierras, dinero, ganado, cosechas varias. Otro impuesto eran las primicias, originalmente los primeros frutos de la cosecha o los primeros animales nacidos en la época de cría que se entregaban también a la iglesia. Y todo eso sin contar con las limosnas que se esperaba que todo buen cristiano ofreciera en la medida de sus posibilidades. Esto se dedicaba a mantener a un creciente ejército de frailes, sacerdotes, monjas y otros miembros de la jerarquía religiosa cuyo principal trabajo era orar. La iglesia emprendió la construcción de monasterios por toda Europa en tierras donadas por los fieles más opulentos. Eran monasterios donde el clero regular, como ya contamos al hablar de los jesuitas, vivía, oraba, administraba las tierras del monasterio y comerciaba con todo el mundo a su alrededor. Cuando pensamos en la Edad Media y sus señores feudales, suele pasársenos por alto el hecho de que era la Iglesia de Roma la que poseía la mayor parte de las tierras europeas. El cálculo hecho por amigos y enemigos del cristianismo es de 1/3 de toda la tierra de la Europa cristiana, y la Europa cristiana era toda la Europa, incluido el Reino Unido. Claro que los defensores de la Iglesia le dirán que, bueno, esa tierra no era propiedad del Papa o del Vaticano, sino de cada congregación o monasterio, orden monástica, comunidad, etc. Pero eso es mera retórica, porque todos finalmente marchaban al unísono y con el mismo libro, el mismo Papa y la misma influencia sobre su gente, y las riquezas, cuando sobraba, inevitablemente acababan en Roma. Esto se multiplicó en el siglo X con la llamada Reforma Cluniacense, por la cual los monasterios dejaban de rendirle cuentas a la nobleza y pasaban al control directo de los papas. Si usted y yo hubiéramos tenido la horrible desgracia de vivir en el medievo, con suerte nos habríamos dedicado a las artesanías o el comercio, ya fuera en las ciudades o al servicio de monasterios y nobles, pero con cierta libertad. Más si éramos juglares o comediantes o cuentacuentos o ministriles, o expertos, por ejemplo, en el trabajo de la piedra, que nos habría permitido ir de iglesia en iglesia, de catedral en catedral, al paso del tiempo. Si tuviéramos menos suerte, habríamos sido campesinos libres, que podíamos elegir con quién trabajar o, de preferencia, a quién le alquilábamos la tierra que trabajábamos, pagando dicho alquiler con nuestros cultivos, ganado, lana, productos minerales, si los había en dicha tierra, servicios personales, etc. Pero si la suerte realmente nos odiaba, seríamos siervos, esencialmente tan propiedad de los dueños de la tierra como la tierra misma, sin posibilidad de mudarnos siquiera, salvo que se nos diera permiso o lo compráramos. Tendríamos que trabajar gratis en las tierras del dueño y a cambio se nos permitía tener nuestros propios cultivos y animales en una pequeña porción de esa tierra que nunca era nuestra. Decíamos que los monasterios no solo tenían tierras y las explotaban, sino que comerciaban con sus productos y con los de sus propios siervos o campesinos, formando redes comerciales internacionales. Y luego vendrán usted a contarle que el capitalismo se inventó en el siglo XVI o XVII. Y los monasterios poseían además posadas, mesones, hospitales, universidades, molinos donde te obligaban a moler tu grano, forjas, batanes y otras instalaciones preindustriales que les daban mayores riquezas y que sus siervos estaban obligados a usar. Además de recibir, decíamos, diezmos, primicias y limosnas, parte de lo cual solía ir al Papa, y por cierto, de cobrar por todos sus servicios espirituales,
cosa que se hace hasta hoy. Bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, santos óleos y funerales son sacramentos todos con su etiqueta de precio, como ya comentamos cuando los analizamos. Creer en Dios para la Iglesia Católica no es gratis. Y si su diócesis o monasterio no estaba en el campo, sino en las florecientes ciudades medievales, se podía proponer usted la construcción, decíamos, de una majestuosa catedral gótica, al menos a partir del siglo XI, con los donativos de los fieles, especialmente los más ricos, que podían así, por ejemplo, asegurarse un entierro en la propia iglesia. Y usted siempre podía atraerse más limosnas y apoyos si su iglesia parroquial, su catedral, su basílica, contaba con buenas reliquias, reliquias milagrosas y poderosas, como lo comentamos ya en este canal. Las reliquias son trozos de cuerpos de santos y santas que atraen la peregrinación de lugares lejanos para pedir la intercesión de los santos, un milagro, una curación o un perdón, y para ello deja siempre una buena donación en el templo, que al final todo, hasta los trozos de los santos, tienen precio. Al final de la Edad Media, las órdenes monásticas también habían fundado ya bancos que formaban el eje del sistema de créditos europeo y que le prestaba incluso a los reyes, mientras que el papado, para financiar sus guerras y lujos, creaba instituciones adicionales de ingresos como las indulgencias. En este alucinante sistema, el de las indulgencias, uno pagaba dinero al Papa para restarse días de purgatorio después de la muerte. Es decir, con toda la cara dura posible, el Papa juraba que él podía interceder ante Dios para reducir el purgatorio de las penas de un pecador a cambio de una suma de dinero. Increíblemente, a nuestros ojos al menos, la gente lo creía, compraba tantas indulgencias como podía, tantos días de indulgencia como podía para acelerar su llegada al cielo, y el asunto era tan escandaloso que precipitó la Reforma y el gran cisma protestante. Evidentemente, por cristianos que fueran, los nobles y ricos estaban celosos del poder y riqueza de la Iglesia. Y si bien la Reforma protestante la lanza Lutero, entre otras cosas, por un imperativo moral contra el absurdo de la venta de indulgencias, el apoyo que recibe en países del norte de Europa no es solo moral, es que los poderosos ven la oportunidad de hacerse con los bienes de la Iglesia Vaticana. Tan solo en el Reino Unido, con la tardía reforma de Enrique VIII, los monasterios perdieron alrededor de 800.000 hectáreas de tierras. Pero hay que reconocer que esto también provocó la aparición de niveles de pobreza aún más lacerante cuando los siervos de los monasterios se quedaron sin posibilidad de ganarse la vida. 90% de las propiedades de la iglesia pasaron a manos de la nobleza y solo el 10% se le asignó a la nueva iglesia anglicana. En el resto de Europa se calcula que el reparto fue más cercano al 50-50. 50% para la nobleza y 50% para las nuevas iglesias protestantes. El dinero de los nuevos países protestantes, de las nuevas iglesias protestantes, donde de todos modos había impuestos y de todos modos había limosnas, dejó de fluir a Roma. Al mismo tiempo, se abrieron los espacios del comercio que los monasterios habían copado durante la Edad Media, lo que fomentó la aparición de una nueva clase capitalista como la que ejemplifica la Edad de Oro neerlandesa, con sus compañías de las Indias orientales y occidentales que controlaron gran parte del comercio del siglo XVI, incluido, por supuesto, el comercio de esclavos. La Iglesia Católica respondió con el Concilio de Trento, que fue la respuesta a la reforma de Lutero y que, entre otras cosas, confirmó el celibato del clero, impuso controles sobre los obispos, reafirmó la autoridad del Papa, rechazó tesis luteranas y calvinistas y le dio forma a la Iglesia Católica para el futuro, es decir, para hoy, lanzándose a la reconquista espiritual y material de la Europa súbitamente protestante, recuperando, gracias a esto, a los fieles de Austria, Baviera, gran parte de Suiza, Flandes y Polonia. Una nueva fuente de financiamiento, sobre todo en España y sus colonias americanas, fue la Inquisición. Te quemaran o no te quemaran, una pena común de la Inquisición era la confiscación de todos los bienes del acusado. Por eso también era común que se acusara más a ricos que a pobres. Pero en el mundo católico la Iglesia seguía siendo la poseedora de grandes fortunas, tanto que fue una de las disparadoras de la Revolución Francesa cuando poseía el 6% de las tierras y recibía una renta anual de unos 150 millones de livres o libras francesas, equivalentes hoy, ajustado a la inflación, a unos 600 millones de euros, poco menos.
y esto se obtenía, entre otras cosas, por los diezmos de los franceses, algo que fue parte de las declaraciones de quejas que movieron a los revolucionarios. La revolución decomisó todas las propiedades de la iglesia en Francia y no fue sino hasta que Napoleón se hizo con el poder que le devolvió sus bienes a la iglesia y la volvió a hacer legal, consagrándolo así en el Concordato de 1801. Por esas mismas fechas, en España, la iglesia poseía una gran extensión de tierras de manos muertas, tierras que no se podían vender, regalar o hipotecar. En 1798, adelantado a su tiempo sin duda alguna, Carlos IV empezó a confiscar las propiedades de la iglesia que no se utilizaban, en una serie de acciones que siguieron hasta 1855 y que en su momento suprimieron incluso los monasterios y conventos. Poco después, en México, a partir de 1856, se expiden las leyes llamadas de reforma, como la Ley Lerdo, que obligó a que la iglesia vendiera sus propiedades de manos muertas, o la Ley Iglesias, que prohibió el cobro de derechos y otras exacciones sobre todas las clases pobres. El presidente Benito Juárez, odiado hasta hoy por la iglesia en México, expidió en 1859 la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. ¿Entiende usted por qué lo odian hasta hoy? Como si todo esto fuera poco, en 1870 la invasión italiana a Roma provocó la disolución de los estados pontificios, integrados desde entonces a la nueva, recién estrenada nación italiana. Las ideas humanistas, progresistas e ilustradas no fueron buenas para la iglesia y sus riquezas, pero sin llegar realmente a perjudicarla demasiado. El problema es que cuando lo ambicionas todo, por poco que te quiten, el dolor es enorme. Precavida, como siempre, la Iglesia procedió a apoyar entonces la fundación en 1896 de un banco católico que sirviera a organizaciones morales, obras piadosas y cuerpos religiosos que tuvieran fines caritativos, a diferencia de la malvada banca laica. El fundador de esta banca fue Giuseppe Tobini, un banquero de Milán que puso al banco el nombre de un arzobispo de Milán, San Ambrosio. Fue el Banco Ambrosiano y la semilla de uno de los grandes escándalos financieros del Vaticano. En pocos años el Banco Ambrosiano ya era conocido como el Banco de los Curas y para la década de 1960 empezó a expandirse notablemente, abriendo un holding empresarial en Luxemburgo. En 1975 Roberto Calvi fue nombrado su presidente y procedió a crear empresas offshore en las Bahamas y en Sudamérica, comprando la banca católica del Véneto y apoderándose del influyente diario Corriere della Sera. Calvi gozaba de la amistad y la complicidad, por cierto, del cardenal Marcinkus, que por entonces estaba a cargo del Instituto para las Obras de Religión, que como ya dijimos funciona como Banco del Vaticano. Calvi además pertenecía a una logia masónica expulsada de la masonería continental y que encabezaba un viejo fascista, Licio Gelli. Su logia P2 o Propaganda Due, Propaganda 2, se convirtió en una organización delictiva clandestina e internacional de derecha radical y anticomunista, antimarxista y antisoviética, que no tenía ningún reparo en participar en asesinatos por medio de sicarios como el del periodista Carmine Pecorelli. Muy cristianamente, cómo no, el Banco Ambrosiano financiaba partidos de derecha en Italia, a la dictadura de Somoza en Nicaragua y al sindicato Solidaridad de Polonia, al tiempo que Calvi creaba un entramado de empresas y bancos. En 1978, el Banco de Italia analizó lo que pasaba en el Banco Ambrosiano y generó un informe que denunciaba los trapicheos ilegales del banco y predecía su desastre. Entre 1981 y 1982 se hizo evidente para todo el mundo la relación que había además entre el banco y la mafia, cuando ésta amenazó al primer sucesor de Calvi, por entonces procesado legalmente, e hirió al segundo en un atentado. En 1982 el escándalo estalló cuando se descubrió que el banco había hecho humo unos 1.300 millones de dólares, equivalentes a algo más de 4.000 millones de hoy. Era un dinero que se había prestado a empresas de otros países que estaban moviendo dinero para actividades políticas clandestinas y lavando dinero para la mafia y que alguien o algunos misteriosos personajes se habían llevado. Calvi huyó a Inglaterra. Su secretario personal se suicidó luego de denunciarlo a él en su nota de despedida. Y el propio Calvi apareció un día misteriosamente colgado del puente Blackfriars de Londres. Era un asesinato, era una ejecución, pero también era un clarísimo mensaje a quien corresponda. El Vaticano nunca se hizo responsable del brutal desfalco del Banco Ambrosiano, pero pagó una buena parte de él.
Del mismo modo en que la Iglesia nunca se hace responsable, pero paga a familias de niños sexualmente violentados para que no prosigan sus procesos judiciales. De todos los acusados, el principal, Licio Gelli, señalado como responsable de la muerte de Calvi, apenas pisó la cárcel. Y para 1996 alguien lo andaba proponiendo incluso para el Nobel de Literatura por algunos poemas que había escrito, y su candidatura contó con el apoyo, cómo no, de Teresa de Calcuta. Mire, la cercanía al poder, la abundancia de adeptos leales dispuestos a entregar sus bienes materiales en todo o en parte, indefectiblemente crea corrupción, crea acumulación de riqueza, crea abusos, ya sea una institución de fe, religión, secta o política, incluso económica o de marca. Si no tiene vigilancia, actúa como quiere. Pero a diferencia de monarcas, gobiernos democráticos, empresas, medios de comunicación, clubes deportivos, países enteros, la Iglesia Católica no ha hecho nunca ni un pequeño esfuerzo, así fuera meramente de relaciones públicas, para combatir la corrupción, el mal manejo de sus recursos, sus desastres financieros, la vergüenza que debería comportar el predicar la doctrina de los pobres, portando un crucifijo de oro. Lo más doloroso y lo más revelador es que a la Iglesia Católica le da exactamente igual la dimensión moral de su riqueza, de su poderío financiero, de su corrupción, de su deuda con los países en los cuales se aprovisiona de dinero, como es el caso de México, cuya Basílica de Guadalupe es la segunda fuente de ingresos más cuantiosa de limosnas de todo el mundo, solo superada por la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el corazón mismo del Vaticano. El escándalo de las inmatriculaciones de España, donde la Iglesia Católica registró a su nombre más de 35,000 y algunos dicen que hasta 100,000 propiedades de todo tipo, sin tener que demostrar que eran efectivamente de su propiedad, solo ejemplifica la voracidad económica de una institución cuyo reino, nadie puede decir lo contrario, es definitivamente de este mundo. Después de todo, la Iglesia solo le rinde cuentas a Dios, se supone, y si cree en Él. Después de todo, la Iglesia solo le rinde cuentas a Dios, si es que existe, no a sus fieles, ni a la sociedad, ni a los estados en los que prospera. Y como Dios no se ha presentado en estos últimos 2000 años a pedir los libros de la contabilidad vaticana, la impunidad es absoluta. Conforme la riqueza de la Iglesia Católica crece y lo hace día a día, se vuelve más urgente que los países le exijan cuentas a cada diócesis y arquidiócesis, a cada cardenal, obispo y arzobispo, que los propios fieles pongan en la mesa el tema de la contradicción entre la prédica y la práctica, en dinero y en otras muchas cosas, de modo que la Iglesia devuelva al menos una parte de todo cuanto se ha apoderado en todo el mundo a quienes se supone que debe servir, a los más pobres, si es que hay alguien que todavía se crea esa fantasía. ¿No cree usted?